Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a Biografías con Historia. Imaginaos una época de trajes elegantes, intrigas en la corte y romances apasionados en la histórica Francia del Renacimiento. Pues en el escenario de este cautivador periodo emerge una figura que rompió todos los moldes y desafió las expectativas de su tiempo. Una mujer extraordinaria que cautivó corazones, manejó el poder y dejó la huella en la historia. En este vídeo os contaré las pasiones, los secretos y las hazañas de una dama que no solo conquistó a un rey, sino que también dejó su huella en la corte real de una manera que nos sigue fascinando a todos hoy en día. Bienvenidos a la vida de Diana de Poitiers. Diana nació en el castillo de Saint-Vallier, en una región de Francia llamada Drôme, y probablemente el 9 de enero de 1500, aunque hay algunos historiadores que creen que fue en septiembre de ese mismo año, pero bueno. Sus padres eran Jean de Poitiers, un importante noble local, y Jeanne de Baternay, que murió cuando ella era muy pequeña, 5 o 6 años. Desde bien joven fue una apasionada de la actividad física y cuidaba su salud montando a caballo y nadando pues casi a diario, lo que la mantenía en muy buena forma para la época y lo cual también era por aquel entonces una práctica o una rutina muy poco habitual en las mujeres. Además de su educación física, también recibió una educación intelectual muy sólida. Fue educada según los principios del humanismo renacentista de aquella época, lo que incluyó el estudio del griego, del latín, la retórica, la etiqueta, también finanzas, derecho, arquitectura, etc. Las materias eran muy amplias. Y esta educación realmente la preparó para destacar en el futuro, tanto en la corte como en la vida intelectual de la época. Cuando era niña, estuvo un tiempo sirviendo como asistente de la princesa Ana de Beaujeu, que era la hermana mayor del rey Carlos VIII de Francia, y este hecho marcó el inicio de su vida en la nobleza y su posterior influencia en la corte francesa. El 29 de marzo de 1515, cuando ella tenía unos 15 años, se casó con Louis de Brezet, quien era señor de Annay y conde de Maulvier, y era bastante mayor que ella, tenía 39 años más y desempeñaba un papel destacado como gran senescal de Normandía, que es un cargo muy parecido al que sería el virrey. Además tenía un linaje noble al ser nieto de Carlos VII de Francia y de su amante Agnès Sorel. Poco después de casarse, Diana se convirtió en dama de honor de la reina Claudia, que era la esposa del rey, en aquel momento Francisco I de Francia, y con la que mantuvo muy buena relación. Tras la muerte de ella, de esta reina, continuó desempeñando un papel similar para la madre del rey, Luisa de Saboya, y más tarde para la reina Leonor de Austria. Diana y Luis tuvieron 2 hijas, Françoise o Francisca y Luisa, y su matrimonio duró 16 años. Y aunque es verdad que había mucha diferencia de edad, ella sí lo amó y siempre lo respetó. En 1523, Luis descubrió una conspiración contra el rey Francisco I, que era liderada por el condestable Carlos de Borbón, sin darse cuenta en ese momento que su propio suegro, el padre de Diana, estaba involucrado en la conspiración. Al año siguiente, en 1524, Jean de Poitiers fue acusado de traición y condenado a muerte, aunque finalmente fue indultado gracias en parte, o en muy buena parte, a Diana. En 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía, donde las fuerzas de Carlos V de España capturaron al rey Francisco I. Y al año siguiente, los 2 hijos mayores del rey francés, que eran Francisco y Enrique, fueron enviados como rehenes a España. Pero como el rescate no se pagó, los 2 niños, que entonces tenían 7 y 8 años respectivamente, acabaron pasando casi 4 años en tierras españolas bajo cuarentena antes de ser devueltos a Francia. En julio de 1531, Luis murió en Anet y a partir de entonces Diana adoptó la costumbre de vestir ropa blanca y negra y más tarde incluyó incluso el gris.
y lo hizo durante el resto de su vida. Convertida ahora en señora de Normandía, se hizo evidente su fuerte interés y su gran habilidad en asuntos financieros y legales, ya que mantuvo e incluso incrementó la riqueza. Llegó a acumular una considerable fortuna. Ese mismo año se celebró un torneo con motivo de la coronación de la nueva esposa de Francisco, Leonor de Austria. Y para la ocasión el príncipe Francisco, el hijo, vistió los colores de la nueva reina, como era de esperar. Pero Enrique, en cambio, para sorpresa de todos, vistió los colores asociados con Diana. Un par de años más tarde, en 1533, Enrique contrajo matrimonio con la italiana Catalina de Medici, a pesar de las objeciones del delfín, del príncipe Francisco, su hermano. Digo objeciones porque, en la corte francesa muchos consideraban a los Medici como unos recién llegados, como simples comerciantes, aunque sí destacados y adinerados. Basándonos en las insinuaciones y en los comentarios que había en la correspondencia que mantenían los dos, generalmente se cree que Diana y Enrique comenzaron su relación amorosa alrededor de 1534, cuando ella tenía alrededor de 35 años y él alrededor de 15. La pareja real, Enrique y Catalina, tenían serios problemas para engendrar hijos y pasaron varios años hasta que tuvieron al primero. 11 años, nada más y nada menos, hasta 1544. Esto, como podéis imaginar, provocó una gran preocupación en la corte, claro está. Ya sabemos que la capacidad de la pareja real para engendrar un heredero era de suma importancia en la monarquía y no hubo pocos rumores que apuntaban a Diana como una posible causa de este no acercamiento entre la pareja, con lo cual Diana, para evitar todo esto, desde el principio alentó a Enrique a que visitara los aposentos de su mujer con frecuencia y que hicieran los deberes. Como ya he dicho, tardaron lo suyo, pero una vez hicieron pop ya no hubo stop, porque tuvieron 10 hijos. Había que recuperar el tiempo perdido. A pesar de las aventuras de Enrique con otras mujeres, porque él tuvo otras amantes como Janet Fleming, Nicole de Savigny, etc., Diana siguió siendo su compañera, digamos, de vida durante los próximos 25 años, hasta que él murió. Durante su tiempo en la corte, Diana tuvo que competir con Anne de Pizarro, quien era la amante del rey Francisco I, el padre de Enrique, con quien no se llevaban nada bien. Cuando este rey murió en 1547, Enrique ascendió al trono y expulsó a Anne de la corte y confiscó las joyas y las propiedades que le habían regalado y se las entregó a su querida Diana. Para reforzar y consolidar su posición en la corte, también le otorgó los títulos de duquesa de Valentinois y duquesa de Étampes. Y a través de su amplia, red de contactos y su influencia, Diana logró que sus hijas se casaran bien y que sus yernos alcanzaran un estatus importante. Aunque ella no tenía un papel público, su inteligencia y su lealtad a Enrique la convirtieron en una persona que consideraban de confianza en la corte. Incluso le confiaron tareas bastante importantes como escribir cartas oficiales, etc. Y para que veáis, hasta 1551 estuvo incluso a cargo de la educación de los hijos de Enrique. El rey también le confió las joyas de la corona de Francia y le entregó el castillo de Chenonceau, lo que causó unos celos tremendos en la reina Catalina. Pero lamentablemente y muy a su pesar, sabía que mientras el rey estuviera vivo no podía hacer nada al respecto. Por su parte, Diana decidió utilizar sus ganancias para encargar que le construyeran un impresionante castillo, además de renovar el que ya tenía de su difunto marido, el Château d'Annet. A pesar de su considerable influencia en la corte, el estatus de Diana estaba indiscutiblemente ligado al bienestar y a la
continuidad del poder del rey, por decirlo de una manera. Lo que le pasaba a él la afectaba a ella. Así que un giro inesperado podía cambiarlo todo, y esto es lo que ocurrió en 1559, cuando Enrique sufrió una herida mortal durante un torneo que se celebró con motivo de la boda de su hija, de Isabel de Valois, con Felipe II de España. Enrique sufrió mucho durante días, bueno, creo que fueron casi 2 semanas. Una astilla de madera de la lanza del contrincante se le clavó en el ojo y acabó muriendo. Se dice que Enrique, mientras agonizaba, llamaba varias veces a Diana, pero que la reina Catalina no permitió que lo visitara ni tampoco que asistiera al funeral. Luego, inmediatamente, también la obligó a entregar el imponente castillo de Chenonceau a cambio del castillo, digamos, menos querido de Chaumont. Diana pasó el resto de su vida en un relativo retiro en el castillo de Anet, llevando una vida cómoda, pero en gran parte anónima, hasta su muerte, que fue el 25 de abril de 1566. Durante la Revolución Francesa, su tumba fue profanada y su cuerpo arrojado a una fosa. Y no fue hasta hace pocos años, en 2010, cuando finalmente la enterraron de nuevo en su tumba original en el Château d'Anet. Y bueno, a modo de curiosidad, os contaré que en 2009 unos expertos franceses realizaron la exhumación de su cuerpo y encontraron importantes concentraciones de oro en su cabello. Y mucho se ha especulado sobre este descubrimiento, y una de las teorías que más se rumorea es que Diana probablemente consumía de forma regular una especie de oro potable, un brebaje, porque ella consideraba que eso la mantenía joven, por supuesto, sin sospechar que lo que seguramente le provocaba era un efecto contrario y que lo que realmente estaba haciendo era perjudicar su salud. Incluso pudo provocar la muerte por envenenamiento de forma lenta y progresiva a lo largo de los años. Pues bueno, hasta aquí la vida de Diana de Poitiers, que no deja de ser un testimonio de la intersección, digamos, entre el amor y el poder en la corte francesa del siglo XVI. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy y que alguna cosa hayáis podido aprender, y como siempre os digo, para conocer y entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.